nosotros habíamos visto hasta la semana pasada, justamente, nos habíamos quedado en el tema 3 de la tesis e idea, página 16 de nuestro libro de lengua y literatura, ¿sí? Todos tienen que estar en la página 16 de nuestro libro de lengua y literatura. Espérate un ratito que se está uniendo una compañerita más. Estamos todos en la página 18, libro de lengua y literatura, tercero BGU, por si acaso. Entonces, condiciones de una tesis. Tenemos aquí un cuadro muy bonito, muy explícito, ¿verdad? Primer punto, ser explícita. Ser explícita. Señor, vamos a ver por aquí alguien que me ayude. Aurora de la mañana. Aurora de la mañana, ¿dónde estás? Aurora de la mañana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarla. Por favor, ayúdeme con el punto número 1, donde dice ser explícita. ¿Qué significa esto? Con el número 1, Sí, el número 1. ¿Qué significa esto de que sea explícita? el frecuente cambio de profesores. No. A ver, estamos en la página 18, ¿verdad? Punto número 1 dice ser Sí, explícito. 18. ¿A qué se refiere con ser explícito? ¿Qué dice en el cuadrito verde? Ideas en forma clara y concreta. Así es. Cuando hablamos de ser explícito, Bien. quiere decir que las ideas sean claras y concretas. Muchas gracias, Aurorita. ¿Sí? Mi niña Jessica Viviana, tenga la bondad. ¿Sí puedes hablar, Profesor, Jessica? buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Sí puedes hablar? Sí, no te pegan por ahí, ¿no? No traje el libro, profe, estoy en el trabajo. Uy, bueno, ya no importa, no trajo el libro, pero yo sé que usted puede más que el libro. Cuando yo hablo de ser claro, ¿verdad? Cuando yo hablo de ser claro y concreto, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Aló? ¿Hola? Hola, te escucho. Cuando yo me refiero a ser claro y concreto, ¿a Dígame, qué me... no. ¿Me escuchas? Cuando yo hablo de ser claro y concreto, ¿a qué me refiero? Que se está dando una opinión clara, específica del tema que estén tratando. Ya, bueno. Gracias, Jessica. Ya, a ver, para todos. Cuando hablo de que sea claro y concreto, quiere decir que se entienda. Nada más, una sola palabrita. Tiene que ser entendible, ¿verdad? Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿por qué me tapas la cámara, Silvia Barzola? ¿Sí? ¿Por qué me tapas la cámara, Silvia Barzola? Usted tiene que ser clara, concreta al decirme, ya, lo que sucede es que mi cámara tiene defecto. Ya, lo que sucede es que se calienta mucho el teléfono. ¿Sí? O sea, ser claro quiere decir que yo pueda entender lo que usted me dice. Porque hay otras personas que le preguntan algo, ¿y por qué, Manuel Alcíbar, me tapas la cámara? Porque sé. Pero ese sí embarca muchas cosas. ¿Ya? Entonces, en el momento que yo te digo ser claro y concreto, quiere decir una cosa que sea válida, que se entienda, ¿sí? Vamos con el punto número 2. Evitar el lenguaje emotivo. Vamos con la niña Jacqueline Acosta.
Jacqueline Acosta, ¿qué quiere decir evitar el lenguaje emotivo? El cuadrito verde limón. Que no debemos de ponerle mucho drama, mucho suspenso. Ah, perfecto. Está muy bien. Excelente conclusión. ¿Sí? Yo esperaba que me lo leyeras, pero ya me diste el razonamiento de lo que entendiste. ¿Sí? Justamente, al hablar de evitar el lenguaje emotivo, en el cuadrito verde me dice ideas centradas en evidencias sin expresiones subjetivas que pueden restar rigor, ¿sí? Que restan rigor. Es decir, que no le ponga mucho sentimiento, sensacionalismo muchas veces. A ver, hablemos las cosas. En este caso lo que estoy diciendo es que seamos objetivos, ¿ya? Objetivos. A eso se refiere justamente el punto número 2. Evitar el lenguaje emotivo equivale a decir que hay que ser objetivos al momento de elegir las condiciones de una tesis. Bueno, punto número 3. Karina León, te invito a que me digas el punto número 3. ¿Qué quiere decir usar términos consistentes? El cuadrito celeste. Karina León. Bueno, Karina León no contesta. Silvia Barzola. Colabóreme usted. Es un vocabulario adecuado, preciso y pertinente. Vocabulario adecuado, preciso y pertinente. ¿A eso qué me quiere decir? ¿Eso qué me quiere decir? Cuénteme. ¿Qué entiende usted? Lenguaje adecuado, preciso y pertinente. Sin malas palabras sería en este caso, sin malas palabras, sin groserías. Bueno, podríamos decir, pero acordémonos del punto 1. Esto se vincula con el punto número 1 que me dice que hay que manifestar las ideas en forma clara y concreta. En el momento que, en el punto número 3 me dice el vocabulario adecuado, preciso y pertinente, quiere decir que tenemos que utilizar palabras, términos que sean fáciles de entender, que cualquiera te puede entender, ¿ya? Acuérdate que el propósito de una tesis es el propósito comunicativo. En el propósito comunicativo, esto justamente vale la pena indicar. Usted es el emisor. Voy a hacer una tesis para que mis receptores la entiendan, ¿verdad? Entonces, en el momento que yo la voy a elaborar, tengo que elegir los términos adecuados para que me entienda usted, todos los que están aquí me entiendan. El por qué estoy a favor o por qué estoy en contra, ¿sí? De algo. Vamos con el punto número 4. María Cedeño. Buenas tardes. Ideas encaminadas a una sola idea central de tesis. Ya, perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, la televisión cumple un papel importante en la comunicación, la radio, culturas. ¿Cómo lo interpretaría usted? Usted, a ver. Está bien, ideas Que encaminadas. hay que estar en una sola cosa central, como quien dice, a un solo lugar a lo que uno se va a referir. Perfecto, muy bien, excelente, excelente. ¿Sabe qué? Buen punto. ¿Por qué? Si vamos a hablar del aborto, como tesis, dentro del tema del aborto, que es no matarás y todo lo demás,
No me vas a meter también las peleas de gallos, que lógicamente atentan contra la vida, pero en este caso la vida del animal, pero que nada tienen que ver con el tema que que es el tema central, que es la del aborto, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el tema número 4, que me delimite solamente al punto que estoy tratando, nada más. Vamos con la número 5, Priscila, hágame el favor, hágame la bondad, ahí dice tener un sujeto y un predicado, lo que dice en el cuadrito lila, ¿qué me dice ahí? Tiene que especificar siempre sea de la persona o de la cosa que se va a hablar en el tema. Ya, en otras palabras, según usted, ¿qué entiende por eso? Tiene que decir pues que si se habla solo del aborto, que tiene que especificar en qué país, en qué lugar se está, o sea, decir dónde más se produce esto lo del aborto, especificarlo. Perfecto, perfecto, está bien, por un lado, perfecto, no hay problema. Justamente esto del sujeto y el predicado, justamente esto, el sujeto y el predicado, más es para el emisor, quien está emitiendo esta tesis. Que el emisor tenga claro cuál es el eje de su tesis, cuál es el centro de atención de su tesis, llamándole a este que es el sujeto. Si hablamos del aborto, ¿cuál será ese eje? ¿Cuál será ese sujeto? José Cristóbal, usted, en el tema del aborto, ¿cuál es el eje, el sujeto en este caso? Active su micrófono, José. Ya, cuando hablamos del aborto, hablamos de una persona, en este caso de un niño, ¿estará bien ahí? Estamos refiriéndonos que estamos atentando a la vida de un niño. Perfecto, me parece muy bien. Muchas gracias. ¿Quién metió gol? El Manchester City. Ah, qué bien, ya voy a ver la televisión de mi papá. Bueno, a ver, entonces, justamente estamos nosotros hablando del aborto. El eje, el sujeto, en este caso es el niño no nato. Aquella vida inocente que se encuentra. Indiferente es la madre. La madre sería el segundo sujeto, pero el sujeto al quien le afecta esto justamente es al niño no nato, al que no nace todavía. ¿Sí? De esto estamos hablando. Entonces, ese es el sujeto. Mi predicado, ¿cuál será mi predicado? Mi predicado justamente es la acción que se va a realizar contra ese sujeto. Si hablamos del aborto, lamentablemente el predicado va a ser matar la vida de ese ser inocente. Así de simple. ¿Sí? Entonces, esto es justamente cómo yo plantearía esa tesis. Vamos con el punto número 6. El punto número 6, permitir su desarrollo. Manuel Alcíbar. Ideas enunciadas se desarrollan en un párrafo. ¿Ya? Es lo que usted escribe en un cuaderno o le predican a uno que vaya en un solo párrafo con el mismo sentido de lo que está escribiendo esa persona para que los demás lo puedan entender. Perfecto. Bueno, ya vamos a explicar bien esta partecita de aquí. ¿Sí? Verás, cuando yo armo una tesis, usted en un párrafo deberá describir el meollo del asunto. ¿Sí? Hablamos del aborto ya, bueno, es un tema muy general, ya sabemos a dónde apuntamos. Pero vamos hablando, por ejemplo, de otro tema que no sea tan medular, tan popular como el aborto. Hablemos justamente de
los casos de corrupción que hemos visto. ¿Estamos bien, estamos mal con esto de los casos de corrupción? Lógicamente nadie está bien. Nadie está bien. Estamos viendo que aquí en Ecuador la gente trabajadora estamos siendo perjudicados por todos lados. No hay trabajo, las pocas oportunidades que hay las ocupan muchas veces gente que viene de afuera. No estoy desmereciendo ni tratando de desprestigiar, pero así es. Si no hay trabajo para los propios de aquí, chuta, que le den trabajo a uno de afuera, déjate de nota. Y los que mejor viven son los que roban. Entonces, eso de ahí yo lo puedo describir en un párrafo. El caso de la corrupción, ¿a qué afecta? ¿A quién afecta? ¿Y cómo cae el prestigio del país? El prestigio del país cae por los sueldos. Esto se convierte en una anarquía en voz baja. Y eso lo puedo explicar en un solo párrafo. ¿Sí? Justamente la parte de la tesis, yo puedo en un solo párrafo, a breves rasgos de escribir, ¿sí? A breves rasgos de escribir cuál es el eje central de la tesis que voy a dar, mi postura, los argumentos, si estoy a favor, si estoy en contra, por qué estoy a favor, por qué estoy en contra, qué pretendo hacer con esto. Yo sé, la mayoría de las tesis lo que pretenden es concientizar. Segundo punto, informar. ¿Sí? Informar. Entonces, ya hemos visto los 6 puntos. Hemos visto los 6 puntos de la página 18. Vamos al tema número 4. Vamos al tema número 4. Por favor, avancemos, página 20. Todo el mundo, página 20. Por ahí una amiga que está que le da vuelta al celular, lo vira, lo pone contra el techo ahí. Lo que pasa es que no puede activar el micrófono. No sé qué me quiera decir, pero bueno. Igual yo les tengo desactivado todito ahí para no escuchar fútbol. Después me inquieto. Ahora, la escritura argumentativa del discurso público y privado. Dice, ideas previas. Primer punto. ¿Cuál es la finalidad de un discurso? Volvemos otra vez a la parte del discurso. Bueno, ya como que ya este tema ya está muy trillado. Sí, pero bueno, ya. Tenemos aquí, ¿para qué sirven los argumentos cuando desarrollo un discurso? ¿Verdad? ¿Para qué sirven los argumentos cuando desarrollo un discurso? Y esto es fácil de deducir. Voy a habilitar todos los micrófonos, por favor. A ver. Dime tú, ¿por qué, o mejor dicho, para qué me sirve un argumento cuando estoy dando un discurso? Cuéntame. Jacqueline, María, Priscila, Roxana, Silvia, alguien que me diga. Jessica, Viviana, alguien que me diga, por favor, ¿para qué me sirven los argumentos cuando desarrollo un discurso? Dime, Para Cristóbal. poder, al momento de desarrollar un discurso y utilizamos los argumentos, obviamente es para llegar a las personas con ideas claras y darles a entender de algún plan o proyecto que se vaya a realizar o ejecutar. Ya, tienes la idea, perfecto, me parece. Bueno, a mí me gusta hablar a Es ver... una manera de llegar, o sea... Ajá, sí, está bien, verán. Yo muchas veces te sintetizo las cosas, muchas veces con 2 o 3 palabras. ¿Ya? Acá también no va a ser la excepción. Cuando yo hablo de ¿para qué me sirven los argumentos cuando desarrollamos un discurso? No sé si tú habrás escuchado esto. Hay que hablar con base. ¿Sí? Creo que sí han escuchado esa palabrita, esa frasecita.
hay que hablar con base. Eso no solamente cuando estoy haciendo una aseveración. Cuando estoy dando un discurso también tengo que hablar con base de lo que yo sé, de lo que yo conozco, ¿verdad? Para eso justamente me sirven los argumentos. Para eso justamente me sirven los argumentos al momento de un discurso. Porque yo tengo que hablar con base, tengo que hablar con firmeza, decir lo que estoy pensando, por qué lo estoy pensando, para qué lo estoy pensando, ¿sí? Por ejemplo, eso lo podemos ver cuando los políticos muchas veces se están candidatizando. Aquí viene la cuestión. Cuando un político te prometa algo, la gente muchas veces lo toma por el sentido de la fantasía, por el sentido de la popularidad, pero nunca se pone a pensar, ¿será verdad lo que está proponiendo este personaje? Citamos el caso de la anterior campaña política, que un candidato decía 1 millón de empleos, ¿verdad? Puede ser que haya tenido la idea. Puede ser que como este candidato proveniente de una institución financiera nacional, un banco, ¿verdad? Haya tenido la forma de cómo generar más empleo. Puede ser. Pero por ahí vino otro fulano y dijo 250,000 empleos por año de mandato. Entonces, los borreguitos que anduvieron con él han de haber dicho, chuta, 250,000, pero nunca se pusieron a pensar que 250,000 en 4 años era igual a 1 millón de empleos. ¿Sí? A esto me refiero justamente, no solamente la persona que te está dando el discurso tiene que tener esa base. Es conveniente que la persona que también escucha el discurso de lo que va a hablar, previamente se empape. ¿Para qué? Aquí viene para qué. Para que no los engatusen. Para que no les tomen el pelo. Y disculpándome lo que les voy a decir, para que estos políticos muchas veces no nos hagan el examen de próstata. Así de simple. Hay que hablar con base. No hay que dejarnos engañar de lo que te digan. ¿Sí? Hay que tener certeza. Hay que leer bastante. Hay que empaparse bastante. Ayer yo escuchaba por ahí un webinar justamente con esto de la flota pesquera china. Salió por ahí algo a relucir que yo desconocía totalmente. Por ejemplo, aquí tenemos un producto que internacionalmente es muy cotizado, pero que muy poco se lo ha explotado aquí. Tenemos el recurso y nos estamos muriendo de hambre junto a la fuente. Este recurso es la pesca del calamar. Hay barcos que lo pescan y por ahí mismo lo procesan y lo van a vender. Acá en Ecuador, ¿ustedes conocían de eso? Nosotros tenemos el calamar, pero sin embargo no lo sabemos aprovechar. Internacionalmente vienen los chinos y se nos lo llevan por toneladas. ¿Y todo por qué? Porque la gente no está enterada, la gente no se empapa de su riqueza, de lo que tiene. Bueno, continuando. Ya por ahí hay una cámara que me hizo dar miedo. Entonces, como que se le está saliendo el alma a esa persona, veo, bueno, se le quedó parada por el internet, parece. Consideraciones para elaborar un discurso. Consideraciones para elaborar un discurso. Entonces tenemos aquí la intención, el propósito, organización de ideas.
Uso de los distintos tipos de discurso. ¿Sí? Esas son las consideraciones para elaborar un discurso. Continuando. Intención. Quien emite el mensaje puede tener distintas intenciones. Por lo general, a ver, salgamos de la lectura del libro. Este tema de intención es muy bonito. ¿Ya? ¿Para qué es la intención? La intención lo que busca es convencerte. Yo tengo la intención de ¿qué? ¿Qué quiero lograr con ese discurso que te voy a dar? Bueno, en este caso estamos hablando del discurso. Pero la intención siempre va a estar presente en cualquier acto de comunicación. ¿Sí? Por ejemplo, hablo con mi jefe. Jefe, ¿cómo está? Hola, ¿cuál es mi intención? Pedirle un permiso, pedirle que me preste un billete, pedirle, oiga, ya, pues ya son 5 años y no me ha aumentado el sueldo. Ya, pues, jefecito, permítame traer mis libritos para estudiar acá y una horita nomás, maestro. ¿Sí? Entonces, siempre voy a tener una intención. ¿Sí? Entonces, eso es parte del discurso. Propósito. Está directamente relacionado con la intención. Ojo, intención y propósito no es lo mismo. ¿Sí? ¿Están los dos ligados? Sí. Pero intención es una, propósito es otro. ¿Qué me dice el propósito? Dicho objetivo deberá plasmarlo el emisor de forma explícita o implícita a lo largo de su mensaje para que la audiencia logre comprender bien la intención. ¿Sí? Ya, yo tengo la intención, voy a tener la intención. ¿Y cuál es mi propósito? ¿Verdad? Entonces, vamos con el siguiente punto. Organización de las ideas. Aquí vuelvo y te repito. La misma frase que yo te digo siempre. ¿Qué te pones primero, la media o el zapato? ¿Verdad? Bueno, algunos se pondrán primero el zapato. Después se acuerdan que tienen que ponerse medias, pero bueno. El caso es que las ideas al momento de, ¿verdad? Al momento de organizarlas, hay que hacerlo en forma lógica. Bueno, entonces, las ideas, cuando tú las ordenes, tienen que ser a nivel lógico, secuencial, ordenado, ¿sí? Esa es la parte de la organización de ideas. Bueno, entonces, una vez planteado el tema, el emisor del mensaje debe preocuparse de estructurar las distintas ideas según la importancia, apoyado de correctas justificaciones, para que la audiencia entienda claramente la posición planteada. Toda ambigüedad, ojo, ambigüedad, quiere decir frases que pueden tener doble sentido o pueden ser escogidas para, digamos, propósitos no claros dentro del discurso. Permiten un momentito. Perfecto. Qué linda foto. Bueno, ahora sí. Finalmente, uso de los distintos tipos de discurso. Uso de los distintos tipos de discurso. Ya hemos visto los tipos de discurso. Discurso público, discurso privado, ¿sí? El que puedo dar a una congregación religiosa, a un gremio, a un grupo de compañeros, ¿sí? Entonces, el discurso entrega la oportunidad de utilizar las distintas formas discursivas como narración, descripción, argumentación y exposición para desarrollarse
Evidentemente, el emisor opta por una de ellas dependiendo del propósito de su mensaje. ¿Sí? Entonces, bueno. Tenemos aquí cómo escribir un discurso privado. Tenemos la escritura de un discurso argumentativo. Organiza tus ideas. Sí, tenemos una pequeña actividad. Entonces, todas estas pautas que vamos a encontrar hasta la página número 25 es por si acaso. Mi amigo José Cristóbal